les está diciendo: hermanos, ustedes que son elegidos, que han sido enviados, en realidad no piensen ustedes que fue incidental. El Señor les tiene este propósito. Me dirijo a ustedes, elegidos, dispersos por una previsión de Dios, o sea, fue previsto por Dios para cumplir a Jesucristo. Es hermoso. Quiero que analicemos con el texto que les di a ustedes lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice: el apóstol Pedro, estando en Roma, escribe a los cristianos expatriados, quienes dispersos en las tierras lejanas vivían en 5 provincias de Asia Menor, donde ahora es Turquía. Estas provincias eran parte del dominio romano que se extendía destituyendo al pueblo judío de su liderazgo religioso. ¿Recuerdan cuando estudiamos la historia de la iglesia que decíamos los romanos estaban invadiendo todo? Todo, el mundo entero querían ellos tener. Ellos estaban entrando a Asia y estaban invadiéndolo todo y dejaron de respetar a los judíos. ¿Recuerdan qué pasó en el año 70? Si alguien lo recuerda, no es pecado no saberlo, pero en el año 70 cayó Jerusalén. Entraron los romanos y dijeron: no nos importa que aquí manden los judíos, que aquí tengan la autoridad religiosa, no nos importa, queremos el terreno y es nuestro, y nosotros vamos a entrar. Y fue profetizado por las Escrituras. Fue profetizado y les dijeron a los judíos: aquí está la profecía que el Señor manda y hay que salirse. Y los judíos dijeron: no nos salimos, defendemos nuestro lugar, nuestra iglesia, ¿cómo vamos a dejar el templo? Y hubo una carnicería ahí muy triste de judíos, porque los romanos estaban tomando cada año, cada 2-3 meses, cada 2-3 años estaban invadiendo y estaba siendo todo ya controlado por los romanos. Adiós iglesia judía, no importa. Y los romanos, que eran politeístas, decían: vamos ahora a pensar en lo que cada quien quiera y vamos a destruir el imperio judío, somos el imperio romano. Entonces los cristianos estaban peor, no solamente mataban judíos, mataban cristianos, y ellos estaban siendo atacados por ambos, por los judíos, por los romanos, y estaban en un verdadero problema. Y eso es lo que estaba pasando. Vamos a leer adelante. Dice: es notorio que el apóstol llama a los cristianos elegidos, ya lo señalé para ustedes. De esta manera resalta el hecho de que los creyentes no hemos elegido a Cristo, sino que hemos sido elegidos por Dios para seguirle y llevar su palabra a todo el mundo, ¿verdad? ¿En dónde dice eso? Que llevemos su palabra a todo el mundo, en la gran comisión, ¿verdad? Sí, pastor. Uh-huh. No dejó piedra sobre piedra, sí, esconderse como ratones. Sí, le está dando ese uso, definitivamente. No cabe duda que las Escrituras, y yo lo he dicho tantas veces, ¿verdad?, nos presentan siempre modelos en los pactos, modelos de cumplimiento, modelos de principio y fin. Entonces el Señor definitivamente estaba presentando un modelo aquí, pero solo Él sabe cómo va a ser el final. Lo que sí es, como dice nuestro pastor, estaba hablando sobre todo del ánimo, porque estaban de veras escondidos bajo las piedras si podían, porque ellos amaban a Cristo y no podían dejar de negarlo. Es que es algo que nos pone el Señor en nuestros corazones. Yo les pido que cada vez que leamos un renglón lo apliquemos a nuestras vidas y decimos: bueno, estamos convencidos de Jesucristo, pero qué difícil es hablarlo en una reunión, no ir a ciertas partes, negarnos a participar en tantas cosas, es difícil. Y vamos cortando amistades y vamos cortando familia y nos duele. Y es parte de esto. Estos creyentes, ya sean judíos o gentiles, tenían que estar huyendo y dejaban a familia que no les hacía caso, que no eran convertidos, y dejaban sus trabajos, sus casas, sus tierras, sus animales, todo tenían que dejar, porque era el precio. Si no, era quedarse y negar a Jesús. No podemos, tampoco nosotros. Entonces no somos invitados, en ninguna manera. Pedro dice: ya descansen, quédense ahí, nieguen a Jesús por un tiempo y después, ya que se calmen las cosas, pongan una iglesia pacífica y no griten. No, les está diciendo: sigan cumpliendo.
Y poco a poco vamos a ver cómo lo dice. No quiero dejar pasar algo majestuoso. Fíjense bien, vamos a leer nuevamente nuestros versículos 1 y 2. Y yo les voy a hacer resaltar algo. La Trinidad. En el saludo, ahí está hablando de predestinación, de autoridad de Dios, de que Dios dispuso eso, y está presentando la Trinidad. Fíjense qué hermoso. Pedro, apóstol de Jesucristo, ya está ahí Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre. Ya está, la primera persona ahí, Padre. Y después dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. Y vuelve a decir, para obedecer a Jesucristo. Tenemos la Trinidad. Esta carta tiene autoridad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué sacan que el evangelio de Judas, que el evangelio de fulano y de sutano, y evangelios que no son canónicos, que no tienen derecho a estar en la Biblia? Y nos preguntamos ¿por qué? Según dicen, es histórico, tiene relatos que concuerdan con los tiempos. ¿Y por qué no están en las Escrituras? Faltan estos elementos sagrados. Faltan que cuando uno esté leyendo le brote la esencia de Dios. Y Pedro estaba escribiendo con la demostración de que era la esencia de Dios, era la autoridad de Dios. Ahí está la Trinidad puesta en esos dos versículos. Vamos a seguir adelante. En el 3 y el 4 vamos a leer la Biblia y dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Verdad? Vamos a parar ahí. 3 y 4. Fíjense cómo nos está diciendo. Presciencia, el preconocimiento de. Gracias, sí, claro que sí. ¿En cambio de qué palabra, pastor? ¿En el versículo 1? ¿En 3, perdón? Claro, en los elegidos, sí. Sí, porque no me entraba la. Sí, según la previsión, bueno, según la presciencia. Sí, definitivamente, y es bueno siempre comparar. Yo los invito, a ver, tómenme esto de la mejor manera, se los digo con amor. Yo he procurado en mis estudios siempre apoyarme en la versión internacional, por un gusto personal, pero además porque le he encontrado mucha más claridad en la forma de ser expresada la palabra de Dios. Las dos son palabra de Dios. Las 10 o 15 versiones que podemos encontrar en español más accesibles, obviamente todas son palabra de Dios. Tengo una pequeñita reproche, un pequeñito incomodidad con Reina Valera por el hecho de que primero utiliza un lenguaje que ya no se usa, después en algunas cosas es más poético que práctico. Son mis puntos nada más. Los invito a que constantemente por ahí, si algo no les pareció, incluso si algo les gustó demasiado, vean otra versión y digan, no, que no me engañe esta palabra, a lo mejor quiere decir otra cosa también. A lo mejor ambas palabras nos dan un mejor resultado. En este caso es muy apreciable lo que dice el pastor. Está diciendo, Él está a cargo, Él conoce esto desde antes. Dios sabe desde antes que tienen que salir de sus tierras, que van a ser perseguidos. Tengan calma, confíen. Es lo que dice el pastor. No podemos estar diciendo como hijos de Dios, bueno, ¿y qué tal si yo me equivoqué y no tengo que estar ni siquiera en esta iglesia? ¿Qué tal si no tengo que yo profesar tanto a Jesucristo? ¿Qué tal si mejor cedo un poquito con el mundo, cedo un poco y le hago un poquito de caso a mi familia porque es mi familia? Entonces, si creen en eso, pues voy a creer un poquito como ellos o a sacrificar. Dios nos está diciendo, todo está previsto. Tu sufrimiento, tus penas, tus dificultades para ser cristiano están previstas, están bajo el control de Dios. No te preocupes, no estás solo, definitivamente. ¿Verdad? Gracias, pastor. Bien, yo les decía, vamos a leer ahora mi texto, por favor, en donde dice esperanza viva. En estas líneas vemos unas palabras de aliento recordándoles a los creyentes que ya no somos comunes, que estando en Cristo han sido
hechos de nuevo con una expectativa mayor, una esperanza segura en las promesas del Señor y la herencia que Él tiene preparada para sus hijos en el cielo. ¿Por qué digo que una expectativa mayor? ¿Cuál es la imaginación del inconverso? ¿Cuál es el mundo del inconverso? ¿Cuál es ¿se acuerdan de la palabra que teníamos en nuestro estudio de la cosmovisión? ¿Cuál es la visión del inconverso? Pues es nada más esta vida y lo que le dure. Lo que le dure, decía yo, los pellejos hasta que se nos deshagan, hasta que ya los huesos ya no quieran y el Señor nos diga, se acabó. Pero ellos dicen, bueno, es que esta vida a lo mejor tiene reencarnación, a lo mejor viene un extraterrestre y nos lleva, no sé hasta dónde. Pero yo, antes de estar convertido y de entender que Dios tiene propósitos eternos, yo estaba en una lata, yo estaba metido en un mundo así de chiquitito. El inconverso no ve más allá, solamente ve esta vida. Por eso quiere en esta vida hacerse monumentos, darse todos los placeres, permitirse todo lo que esta vida le dé, todo lo que pueda, porque nada más eso tiene. Nuestras miradas son a la eternidad, ¿verdad? Siempre recordemos eso. Tenemos un mal momento, tenemos un sufrimiento, tenemos una prueba, es por un momento. La vida eterna es de gozo. Y nosotros sí tenemos esa visión. El Señor nos ha quitado la venda. Nuestra visión es más lejana, mucho más lejana, es eterna y gloriosa. Hay que recordar eso cada día en nuestro caminar. Adelante en el texto dice, es claro que ellos padecían de muchas dificultades. Los romanos amenazaban a los creyentes y era difícil sobrevivir, ya que habían tenido que alejarse de Jerusalén, perseguidos y acusados por los judíos, dejando sus casas, propiedades, empleos y familias. En calidad de extranjeros sufrían porque eran ridiculizados, despreciados y algunos incluso agredidos por profesar su fe. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido ridiculizado porque cree en el Señor Jesucristo. Ridiculizado, que tengas vergüenza y decir, ¿para qué dije? ¿Para qué hablé? ¿O para qué me metí aquí? Despreciado. Y aquí dice, algunos incluso se habían sido agredidos, ¿verdad? Sabemos que sí, porque el apóstol Pablo se dedicaba a eso, antes de ser llamado. Al inicio de la dispersión, el apóstol Pablo era un eficiente soldado romano, apasionado por la palabra, con una ascendencia judía y con una pasión por defender las escrituras. Y él llevaba a la muerte a los cristianos. Él los apresaba y los llevaba. Entonces, debemos de vernos. Cada uno de nosotros somos como Pedro en Roma. Él no estaba cómodo, estaba también en sus persecuciones, en sus sufrimientos, estaba también preso después, pero la verdad es que desde lejos nosotros tenemos que animar siempre a nuestros hermanos también, interceder en oración y siempre darles ánimo. Digo desde lejos porque pues cada quien vive en una casa diferente y a lo mejor tenemos familia lejana y a lo mejor a veces hasta por internet. Pero tenemos que presentar ese ánimo y recordarnos y recordarles y decirles, lo que estás pasando no es un error de Dios. Por lo que estás atravesando es necesario. No abandones tu fe. No abandones. Los premios vienen después. Vamos a leer la carta adelante que nos dice. En este caso les estaba diciendo que pusieran sus ojos, y les invito a releer el versículo 4, dice, para que recibamos, ¿verdad? Esto es para que recibamos una herencia indestructible. Lo que aquí pase no importa, porque la herencia va a estar intocable, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, ¿verdad? Nadie les va a quitar lo que ya está ganado. Hay una gloria para ustedes reservada. Ahora pueden perderlo todo, no importa. No es fácil, ¿verdad? Te dicen, es que vas a perder todo. Pues no es fácil.
¿Recuerdan cuando nos pasó esto del huracán? Que no sabíamos quién de nosotros dónde estaba y teníamos ese amor por los hermanos. Y decíamos, ¿cómo voy a saber en dónde está? Y dentro de nuestras oraciones o nuestras posibilidades, con algún teléfono o algún recurso, mandábamos saludos, ¿verdad? Y deseábamos decirles, sigue siendo obra de Dios, estén en paz, sigue siendo obra de Dios este huracán. Pero tenemos una herencia que no va a ser afectada por ninguna de estas cosas. Vamos al texto ahora en el versículo 5. Y dice, tal herencia está reservada. Tomo un fragmento del 4 porque está dividido así. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Está diciendo, ustedes están protegidos por Dios. Está cuidada su morada en el cielo y está guardada, igual que están guardados ustedes. Ustedes están siendo reservados para esa herencia y no por cualquiera, están guardados por Dios. Si vamos a nuestro texto, dice, el apóstol les recuerda que Dios protege a sus siervos dándoles poder mediante fe, ¿verdad? Mediante su fe. Y que la salvación ha de ser llevada o ha de ser revelada en el último día. Es que, ¿saben qué? A veces confundimos, y aquí voy a hacer una pausa tal vez un poquito grande, pero confundimos, pensamos que ya convertidos no va a haber sufrimiento. O que ya convertidos las cosas se van a ver con un optimismo automáticamente y que el Señor nos va a proteger de ciertos daños. En parte es cierto, pero solo en parte. La verdad es que tenemos que enfrentarlo, tenemos que entrar. Y decimos, pero si ya soy salvo. Es curioso, mi madre siempre me dice, tienes que declarar que la enfermedad es del enemigo y que no quiero que te enfermes de nada, como Dios quiere, que no te enfermes de nada. Y yo no sé si Dios quiere que no me enferme de nada, mamá. Es mi mamá. No sabemos. ¿Cómo profesan eso las iglesias allá afuera? Es que si estás enfermo tienes un problema con Dios. No es cierto. Todo está bajo la voluntad de Dios. Dice por allá en Génesis 20, 50 o 50. Tengo una memoria tremendamente mala para los versículos, pero el Señor cuando José fue lastimado por sus hermanos y después él les respondió con un bien, dice la palabra, el Señor todo lo malo lo tomó para bien, dice el Señor. Todo lo malo lo aplica con su mano para bien y estamos en su mano. No quiere decir que siendo cristianos ya se solucionó. Esa salvación no se ve ahorita, no se ve en el placer total. Se experimenta algo hermoso, todos ustedes, todos nosotros lo sabemos. Se experimenta algo hermoso al recibir el llamado del Señor. Pero el verdadero placer es mucho más grande y está reservado. Entonces les está diciendo el apóstol Pedro, igual que nos dice a nosotros, nos está diciendo, a ustedes se les dio el poder de la fe. ¿Qué es lo que nos tiene aquí sentados? Aquí, el día domingo, que es un día de descanso en las labores civiles. ¿Qué es lo que nos tiene aquí sentados? La fe. Creemos, ¿verdad? Creemos. Queremos cantarle a Dios. Queremos oír de su palabra. Es que venimos porque no tenemos problemas, venimos gozosos. No. ¿Cuántos de nosotros honestamente no lloramos sino hasta una hora antes de venir todavía? Hasta unos minutos antes de la iglesia venimos cargando con una piedra y como que nos la pusieron en el cuello porque venimos agachados y dolidos. Es la verdad. Aquel que no haya llorado o sufrido el lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana y que diga es que esta semana, pues qué bueno también, pero yo lo dudo. Lo dudo. Porque el Señor nos manda a sufrimiento. Porque el Señor nos pone crecimiento en nuestra debilidad. Y es lo que está diciendo. Está diciendo, ustedes tienen poder en esa fe. Qué ganas de quedarnos en cama o hacer cualquier otra cosa, pero el poder de esa fe nos trajo aquí.
y estamos dependiendo de Dios, no de nuestras fuerzas, sino de la fe que Él nos da. Vamos a continuar. Dice entonces aquí, en mi texto, dice: también debemos recordar la seguridad de nuestra salvación expresada por el apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39, cuando dice: ni lo porvenir ni nada nos va a separar. Ya lo sabemos, ¿verdad? Dice: estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Nadie nos va a separar de ese amor. Les está diciendo a estos elegidos en persecución, les está diciendo: nada les va a quitar esa gloria que tienen en el cielo. Nada. Están ustedes en manos de Dios, y eso nos está diciendo a nosotros. Y también en el Salmo 37, me gustaría que lo vean, por favor. A veces no vamos mucho al Antiguo Testamento. Bueno, vale la pena recordar que había aliento desde antes. En el Salmo 37, ahora sí, versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. El Señor no dice: les protegerá a veces, y a veces ahí se las arreglan, y luego los protejo y luego los olvido. No, es firme el Señor, su protección es para siempre. Vamos al versículo 6 de esta carta, ya casi vamos a terminar. Y en el versículo 6 dice: esto es lo que acaba de decirles, esta confianza, esta salvación que va a ser revelada en los últimos tiempos. Dice: esto es para que ustedes, motivo de gran alegría, esto es para ustedes, perdónenme, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Diversas pruebas. En mi texto puse para ustedes: la palabra de Dios era rechazada y quienes la predicaban se enfrentaban a muchos obstáculos, pero los apóstoles continuaban su labor y tenían sus ojos puestos en la salvación que Jesucristo había dejado y la recompensa que eso significa. No hay dolor que no se soporte cuando la gracia del Señor nos llena. Jesús no ha dejado una tarea fácil en la gran comisión. Hay que enfrentar pruebas duras, pero pasajeras. Siempre recordemos que esto es pasajero. Esto, por muy mal que la estás pasando, hermano, tal vez yo no puedo comprender tu dolor, el de ninguno. Tal vez no puedo tratar y puedo en compasión pedir al Señor por tu sufrimiento y por tu dolor, y puedo llorar contigo. Aunque yo no sea un hombre muy emocional y no muestre mucho mis emociones, puedo dolerme mucho y me duelo por muchos de ustedes que están en sufrimiento. Pero aún así, aunque con todo ese respeto de que no puedo entender tu dolor personal en su totalidad, te digo que es pasajero. Es pasajero. La gloria es eterna. Veamos también una exhortación similar hecha por Pablo y Bernabé en el libro de los Hechos. Puse una letra mal ahí, perdón. En Hechos 14, 21 y 22. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, vienen Pablo y Bernabé, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les decían así: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Esto no tiene una connotación de un esfuerzo humano en la salvación, ¿verdad? No, para nada. Ya no vamos a discutir eso, lo hemos dicho por tantas veces, está muy claro. Lo que sí está diciendo: es necesario. No lo vamos a ganar nosotros, pero el camino es difícil. Y vean que cuando el Señor nos dice que vamos a tener una vida en gloria y en perfección, tenemos siempre que recordar que esta vida es un ejercicio de perfeccionamiento, una práctica y un intento cada día, porque nos espera una vida de perfección. ¿Estamos preparados?
Bueno, estamos preparados porque el Señor ya pagó por nosotros, estamos preparados porque es lo que más anhelamos, en ese sentido sí, pero somos imperfectos. Ninguno de nosotros ha logrado y ni lo va a lograr, pero el camino es cada día vencer un obstáculo más y ser mejores en los aspectos de Dios. Sí, pastor. Definitivamente me surgen dos imágenes que quiero compartir. Por un lado, yo he escuchado a algunas personas que o van a recibir una herencia o tienen un negociazo que se les va a hacer y ya están pensando en cómo van a manejar ese dinero. Y en el mejor de los casos hay un riesgo y lo saben, y hay una angustia y lo saben, y están preocupados por saber cómo lo van a distribuir. Y yo conozco personas de veras personalmente que han ganado la lotería y han sufrido la gran angustia de no saber cómo lo van a organizar, cómo lo van a repartir, y les ha pasado tener la inmadurez de echarlo a perder. Y es en el buen sentido, digamos, no iban a querer quemar su dinero, no es en el mal sentido, es en el buen sentido, iban a echar a perder su premio. En este caso el Señor nos dice, no se preocupen, ustedes no pueden lidiar con esa herencia, cuando lleguen no la van a desfigurar, a deshacer, y está reservada por el Señor. Me vino otra imagen también. Los estadounidenses, que son los líderes, ¿verdad?, al parecer en la astronáutica, están desde hace muchos años inventando la posibilidad o buscando la posibilidad de que en cualquier planeta o pedazo de aerolito donde se pueda poner los pies, hacerlo habitable y llevar oxígeno y llevar agua y poner un supermercado o algo allá, ¿verdad? ¿Cómo creen que será el futuro? ¿Cómo creen que será el futuro en ese lugar? ¿Hermoso? Contaminado como este. Un desperdicio, millones y millones de dólares en investigación para la subsistencia del ser humano fuera de este planeta para echarlo a perder. ¿Se imaginan que el Señor nos dijera, les voy a dar una vivienda, como dicen, una morada? Las tengo para ustedes allá reservadas y va a depender de ustedes de que esté esa vivienda en condiciones perfectas. ¡Ay, Señor, a dónde nos mandas! Mejor quítanos esta humanidad porque la vamos a destrozar. Y es lo que va a hacer el Señor. Nos va a quitar esta humanidad para poder entrar allá. Pero nos está preparando, ¿verdad? Incontaminada y eterna. Gloria a Dios. Definitivamente. Bien, vamos a nuestro versículo 7 para terminar. Y vamos a hablar un poquito de la razón de esas pruebas, un poquito más a fondo, en una manera muy hermosa del apóstol Pedro de decir esto. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nos está diciendo son algo más puro que el oro, ¿verdad? Y hay que quemarlo para quitar las impurezas. En la primera traducción o en la primera forma de decirlo, dice el oro, aunque perecedero, o sea, el oro va a dejar de ser en algún momento cuando todo deje de ser, pero ustedes valen más. Ese perecedero es como los alimentos que tenemos, ¿verdad?, que caducan. Voy a leer la versión que me gustó mucho, la Nueva Traducción Viviente. Ténganme paciencia, pero me gusta hacer estas comparaciones. Dice así, en el versículo 7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Está preciosa, ¿verdad? Está preciosa porque está muy clara, muy, muy clara. Bien, imagínense que nos están diciendo, vamos a seguir una batalla, vamos a seguir tantos esfuerzos y el último no va a valer la pena. Al último va a ser algo igual que aquí. Oye, Señor, ¿a dónde nos estás llevando? Ya nos sacaste de Jerusalén,
Ya nos llevaste allá donde están los romanos, ¿qué vamos a hacer? Dice el Señor, es que esto no es el final. Esto no es el final. Todo lo que están pasando es porque algún día van a darse cuenta de que necesitaban llegar trabajados y esmerilados como una piedra bruta, y el Señor nos está quitando todo lo que nos sirve para tener algo precioso. Y dice, es necesario que pasen por fuego. El fuego, siempre lo hemos escuchado en una connotación de pureza, en una connotación de autoridad, de presencia de Dios. Tenemos que estar en presencia de Dios, tenemos que estar en pureza, y eso es un trabajo de cada día. ¿A quién no le cuesta trabajo? A todos nos cuesta trabajo. Aunque no parezca, hermanos, así como me conocen, yo lidio con mi carácter cada día, aunque no, quiero decir, yo sé que conocen mi mal carácter, lo que quiero decir es que aunque no parezca que lidio con él, y que me esfuerzo. Y también lloro cuando no alcanzo límites o metas, cuando no logro ser para el Señor lo que Él quiere, cuando soy menos de lo que cuando me doy cuenta de que soy menos de lo que yo apenas esperaba ser, y dice, Señor, no eres ni eso, eres menos que eso. Señor, es que a lo mejor te sirvo para esto, y dice el Señor, ni así me sirves. Y veo mi trayectoria y digo, no, estoy fallando con mi mujer, con mi hermano, con mi iglesia, con mi familia, con los planes que el Señor puso en mi vida, estoy fallando. Y debemos tener aliento. Y el Señor nos dice, sí, te quiero así, sufriendo esas penas cuando es una fe auténtica. Y dice, Señor, tengo reservado para ti algo, pero tienes que pasar por fuego, no puedes sentarte, tienes que pasar por fuego. Y eso es para todos. Ese es el ánimo que estaba Pedro dando a sus hermanos en dispersión y en persecución. Vamos a terminar diciendo aquí, Pedro advierte a los expatriados predicadores la realidad del sacrificio y la intensidad de las pruebas. Les anima y les recuerda que son guardados por Dios y que la purificación es necesaria aunque cause dolor. Pedro utiliza la analogía de la purificación del oro para que sus hermanos sepan lo valiosos y en necesidad de ser purificados, ¿verdad? Que son valiosos. Dice, es necesario quemar las cosas que contaminan al nuevo hombre y sufrir para conseguir la pureza que Dios exige. Nada más quiero aclarar que esas pruebas las pone Dios, pero son barreras que vamos a encontrar en el mundo para mejorar nuestra fe, para irla puliendo. No comparemos esto o no lo demos la misma calidad que las tentaciones, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor no tienta. Entonces, hagamos únicamente esa pequeña diferencia. Bien, dice entonces que al final seremos totalmente recompensados. Pues es muy profundo, como ven, solamente leímos 7 versículos del primer capítulo. Entonces, mi invitación es a escudriñar, a analizar de manera casi exegética, les estaba yo diciendo, casi minuciosa, tanto como eso, pero ver la autoridad de la palabra de Dios. Cada frase ha sido escrita por el enviado de Dios, directamente por Pedro, y no está haciendo nada de esto extraño a nosotros. Nosotros somos perseguidos, somos ridiculizados, somos atacados o somos privados por ciertas barreras, y estamos igual que los dispersos en Asia Menor, igual en muchos y muchos sentidos. Resalta aquí la autoridad de Dios, es palabra de Dios, confiemos en ella. Resalta aquí que tenemos una herencia que nadie nos la va a quitar. Resalta sobre todo que en esas pruebas Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros en todo momento. Vamos a seguir viendo en esta carta muchas palabras de ánimo, muchas formas de presentar ese ánimo por parte del apóstol Pedro. No sé si hay hasta aquí preguntas o comentarios en este inicio de la carta. ¿No? Bien, podemos entonces cerrar en oración. Muchas gracias.